Bienvenidos a este espacio de reflexión. En este video presentamos un resumen narrado del documento Mater Populi Fidelis, publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Este resumen busca acercar su mensaje a todos los fieles, especialmente a quienes desean comprender, con claridad y esperanza, por qué la Iglesia no utiliza el título de corredentora para la Virgen María, manteniendo siempre el centro en Cristo, único Redentor. Este contenido no sustituye el texto oficial, sino que ofrece una síntesis para la oración, el estudio y la formación espiritual. Si desean que subamos el documento completo, leído en su totalidad, pueden dejarlo en los comentarios. Que la Virgen María, Madre del pueblo fiel, nos guíe siempre hacia su Hijo, fuente de toda gracia y salvación. En el curso de los siglos, el pueblo cristiano ha manifestado un amor profundo, constante y filial hacia la Santísima Virgen María. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, su nombre ha sido pronunciado con veneración en la liturgia, en la oración personal y en la vida de los fieles. María ha estado presente en los momentos más luminosos de la historia de la fe, y también en los tiempos de prueba, como signo de consuelo y esperanza. La devoción mariana, expresión legítima de la piedad del pueblo de Dios, ha tomado diversas formas a lo largo del tiempo, desde las antiguas oraciones orientales hasta los himnos medievales, desde los santuarios locales hasta las celebraciones universales. Todas ellas brotan de la gratitud del corazón cristiano que reconoce en María a la Madre del Señor, a la mujer fiel que acogió la palabra de Dios y la ofreció al mundo. Sin embargo, en medio de esa rica tradición, la Iglesia ha sentido también la necesidad de custodiar la pureza de la fe y de orientar la piedad popular con claridad doctrinal. Porque el amor a María, cuando se separa del misterio de Cristo, corre el riesgo de perder su sentido más profundo. Por ello, el magisterio ha intervenido en diversas épocas para recordar que toda verdadera devoción mariana tiene su centro en el Señor Jesús, único Redentor y Salvador. El documento Mater Populi Fidelis, publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, responde a esta misma preocupación pastoral. Nace del deseo de acompañar al pueblo cristiano en su amor a la Virgen, ayudando a purificarlo de expresiones o interpretaciones que, aunque bien intencionadas, podrían oscurecer la centralidad de Cristo. En particular, el texto aborda con delicadeza y profundidad la cuestión del título de corredentora, propuesto por algunos sectores devotos para honrar la cooperación singular de María en la obra de la salvación. El documento, con tono sereno y pastoral, explica por qué ese título no expresa adecuadamente el misterio de la relación entre María y su Hijo, y por qué la Iglesia, fiel a su tradición y a la enseñanza de los papas, no lo adopta ni lo recomienda. No se trata de disminuir la grandeza de la Madre de Dios, sino de preservarla en su verdad más pura. María no necesita ser exaltada con títulos nuevos para ser amada y venerada. Su grandeza brilla en la sencillez de su fe, en su obediencia, en su disponibilidad total a la voluntad divina. Ella misma se definió como la sierva del Señor, y precisamente en esa humildad reside su gloria incomparable. El propósito de Mater Populi Fidelis no es imponer límites al amor mariano, sino conducirlo hacia su fuente verdadera. Al recordar que Cristo es el único Redentor, la Iglesia nos enseña a mirar a María como la primera de los redimidos, como aquella que recibió la plenitud de la gracia en vista de la obra de su Hijo. En su vida y en su fe resplandece la acción redentora de Dios. Este documento desea, por tanto, ofrecer una luz doctrinal que ayude a los fieles a vivir una devoción mariana más profunda, más teologal y más eclesial. María no es un fin en sí misma, sino el camino más sencillo y seguro para llegar a Cristo. Toda auténtica piedad mariana debe tener este horizonte: conducirnos al Hijo, abrirnos al Espíritu y llevarnos al Padre. En un tiempo en que la fe se ve desafiada por la indiferencia y la confusión, el ejemplo de María es más necesario que nunca. Ella, mujer de fe y esperanza, muestra cómo vivir la confianza total en Dios. Su figura no divide ni distrae, al contrario, unifica y conduce hacia el centro del misterio cristiano. Mater Populi Fidelis recuerda con gratitud que el pueblo de Dios, a lo largo de los siglos, ha experimentado la intercesión maternal de María en innumerables circunstancias. En los dolores de la historia y en los gozos de la fe, su presencia ha sido signo de consuelo. Por eso, la Iglesia, al orientar la devoción mariana, no apaga la llama del amor filial, sino que la aviva con la verdad del Evangelio. El documento desea, en suma, reafirmar que la auténtica veneración a la Virgen nace de la contemplación del misterio de Cristo. María no se comprende al margen del Hijo, toda su grandeza proviene de su relación íntima con Él.
su maternidad divina y espiritual, su participación en la obra de la salvación, su presencia en la Iglesia, todo está orientado hacia Cristo y hacia la salvación de los hombres. Así, esta enseñanza no pretende cerrar el corazón de los fieles, sino abrirlo a una comprensión más luminosa del amor de Dios. Al situar a María en su verdadero lugar, el lugar de la criatura plenamente disponible a la gracia, la Iglesia nos invita a contemplar en ella el reflejo más puro de la redención. El tono del documento es de esperanza, no de corrección severa. Habla como una madre que enseña con paciencia, y como maestra que custodia el depósito de la fe. Desea que cada cristiano, al amar a la Virgen, lo haga con inteligencia espiritual, con amor filial y con una fe centrada en Cristo. María, Madre del pueblo fiel, continúa acompañando el camino de la Iglesia. Su presencia silenciosa y su oración constante sostienen a los creyentes. Ella nos enseña a mirar al Salvador con ojos puros, a confiar en la misericordia divina y a responder con fidelidad al llamado del Evangelio. Así comienza el mensaje de Mater Populi Fidelis, una invitación a amar a María con la misma verdad con que ella amó a Dios, a venerarla no como una redentora, sino como la primera de los redimidos, a descubrir en su humildad el camino de la auténtica grandeza cristiana. María en el plan de salvación. Desde los albores de la historia de la salvación, la presencia de una mujer se vislumbra como signo y promesa. En las páginas de Génesis, inmediatamente después de la caída, resuena la palabra de esperanza. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, GN 3,15. Esa profecía, leída a la luz de la plenitud de los tiempos, encuentra en María su cumplimiento perfecto. Ella es la mujer en quien Dios inaugura un nuevo comienzo para la humanidad, la criatura en cuya libertad se abre paso la redención. María no aparece de improviso en la historia, es el fruto maduro de la espera de Israel. En ella convergen las figuras proféticas del Antiguo Testamento, la hija de Sión, la esposa fiel, la madre de los justos. Todo lo que en la antigua alianza se anunciaba como promesa, se hace carne en su persona. Cuando el ángel Gabriel la saluda como llena de gracia, proclama que en ella la humanidad ha sido tocada por la plenitud del favor divino. Su papel en el plan de Dios no es pasivo. María no es un simple instrumento, sino una protagonista activa, aunque humilde. Su libertad fue verdaderamente probada y verdaderamente ofrecida. Su fiat, su hágase, no es una fórmula ritual, sino un acto consciente de fe y de entrega. Con ese sí, María abrió la puerta del mundo al Redentor. Dios no quiso salvar al hombre sin contar con su libre cooperación, y en María esa cooperación alcanza su punto más alto. Ella representa a toda la humanidad llamada a acoger la gracia. Por eso, los padres de la Iglesia la llamaron la nueva Eva. Así como la primera mujer, mediante la desobediencia, introdujo el pecado y la muerte, María, con su obediencia, introduce la vida y la salvación. Pero esta cooperación no borra la distancia infinita entre la criatura y el Creador. María coopera como creyente, no como igual. El documento Mater Populi Fidelis subraya que el lugar de María en el plan divino se comprende únicamente en relación con Cristo. Ella es la elegida, no por mérito propio, sino por pura gracia. Dios la preparó desde su concepción para ser digna morada del Verbo, preservándola del pecado original. En ella la gracia triunfa de modo pleno, anticipando los frutos de la redención. Pero incluso ese privilegio está orientado hacia su misión materna, ser la madre del Salvador. Cuando el Verbo se hizo carne, no lo hizo en un vacío histórico, sino en el seno de una mujer. La encarnación no fue un gesto simbólico, sino un acontecimiento real en el que María tuvo una participación irrepetible. Su cuerpo se convirtió en el espacio donde Dios entró en comunión con la humanidad. En ese sentido, María no solo dio a luz al Hijo de Dios, sino que también lo ofreció al mundo. Su maternidad es teológica antes que biológica, en su vientre se cruzan el cielo y la tierra. A lo largo de la vida de Jesús, María acompaña discretamente el misterio. Está presente en los momentos clave, en la pobreza de Belén, en la huida a Egipto, en las bodas de Caná, al pie de la cruz y en la oración del cenáculo. En cada uno de estos episodios, su figura aparece no como un personaje secundario, sino como testigo de la fidelidad de Dios. Ella guarda las palabras, las medita, las interpreta en la fe. El documento destaca que esta actitud de María, de escucha, contemplación y disponibilidad, define su modo de cooperar con la salvación. No realiza acciones grandiosas ni pronuncia discursos extensos.
Su grandeza se manifiesta en el silencio que acoge y en la fe que persevera. Así enseña a la Iglesia que la salvación no depende del poder humano, sino de la gracia acogida con humildad. La cooperación de María no termina con la encarnación. Acompaña a su Hijo hasta el Calvario. Allí, en el momento supremo de la redención, su fe alcanza la plenitud de la prueba. Mientras los discípulos huyen y el mundo parece en tinieblas, María permanece de pie junto a la cruz. Su presencia no añade algo a la obra redentora de Cristo, pero la acompaña con una compasión total. Ella sufre como madre, creyendo contra toda esperanza. Mater Populi Fidelis contempla ese momento con especial reverencia. En el silencio del Gólgota, María participa interiormente del sacrificio del Hijo. No como oferente principal, sino como creyente que se une al Redentor por el amor y el dolor. Su corazón, traspasado por la espada anunciada por Simeón, refleja la profundidad de su comunión con Cristo. Pero incluso allí, su actitud no es la de quien comparte la función divina del Redentor, sino la de quien se une plenamente a la voluntad salvadora de Dios. María enseña así que la verdadera cooperación con Dios no consiste en hacer grandes obras, sino en permitir que Dios obre en nosotros. En ella se cumple la palabra de San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Gal 2,20. Su vida entera es transparencia de la gracia. El plan de salvación revela, en la figura de María, el rostro de un Dios que no impone, sino que invita, que no domina, sino que llama al consentimiento del corazón humano. La fe de María, su disponibilidad, su humildad, muestran que la historia de la salvación es historia de alianza y de respuesta libre. Por eso, la Iglesia ve en María no solo un ejemplo, sino un anticipo del destino de todos los creyentes. Ella es la primera redimida, la primera glorificada, la que ya participa plenamente de los frutos de la resurrección. En ella contemplamos lo que la gracia puede realizar en quien se abre sin reservas al amor de Dios. Así, María ocupa en el plan de salvación un lugar único, no sustituye a Cristo, no lo acompaña como igual, pero tampoco queda fuera de su obra. Es la cooperadora humilde y perfecta, la discípula fiel, la madre que engendra al Hijo y al mismo tiempo representa a la humanidad que recibe la salvación. El documento concluye este punto recordando que en María se unen los dos extremos del misterio cristiano, la grandeza de Dios que salva y la pequeñez del ser humano que acoge. Por eso, en su persona, la Iglesia encuentra el modelo más puro de su propia identidad, una comunidad llamada a escuchar, creer y servir. María, la llena de gracia, permanece como signo de esperanza para todos los tiempos. En su vida vemos reflejada la lógica del Evangelio: los humildes son exaltados, los que confían en Dios participan de su victoria. En su sencillez resplandece la fuerza del amor divino que renueva el mundo. El único Redentor. En el corazón de la fe cristiana resuena una afirmación que es fuente de luz y certeza: Cristo es el único Redentor del género humano. Esta verdad constituye el eje central de todo el mensaje evangélico, el fundamento sobre el cual se edifica la Iglesia y la razón última de toda esperanza. En Él, y solo en Él, se realiza plenamente la reconciliación entre Dios y los hombres. La redención no es una idea abstracta ni un símbolo de superación moral. Es un acontecimiento real, histórico y divino, que tuvo lugar en la persona de Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre. En su vida, en su entrega y en su resurrección, se consumó el plan de amor que el Padre había preparado desde la eternidad. Desde los primeros escritos del Nuevo Testamento, los apóstoles anunciaron esta verdad con claridad. San Pedro proclama ante el pueblo: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. HCH 4,12. San Pablo lo confirma cuando dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Tim 2,5. Y la carta a los Hebreos lo presenta como el sumo sacerdote eterno, que una vez para siempre ofreció su sacrificio redentor. CF Eb 9,12. El documento Mater Populi Fidelis retoma con firmeza esta enseñanza apostólica para recordar que la redención pertenece exclusivamente a Cristo. Nadie puede añadir nada a la eficacia de su sacrificio ni compartir su condición de mediador absoluto. En su humanidad unida al Verbo, Cristo reconcilió todas las cosas, destruyó el muro del pecado y abrió para la humanidad el acceso al Padre. Esta exclusividad no es un límite, sino la expresión del amor total de Dios. Si solo Cristo redime, es porque solo Él es Dios hecho hombre. Ninguna criatura, por más santa que sea, puede realizar la obra divina de la salvación.
Toda otra mediación, sea la de los apóstoles, la de los santos o la de la Virgen María, tiene siempre un carácter participativo, subordinado y dependiente de la mediación única de Cristo. La Iglesia, fiel a esta convicción, ha rechazado siempre cualquier formulación que pudiera poner en duda la centralidad del Redentor. Por eso, cuando en algunas épocas surgieron expresiones ambiguas que parecían equiparar la cooperación de María con la acción salvadora del Hijo, el Magisterio recordó con claridad que la redención es obra exclusiva de Cristo. El misterio de la cruz lo confirma con elocuencia. En ese momento supremo, solo Jesús carga con el peso del pecado del mundo. Ningún otro comparte su misión redentora en el mismo nivel. María está allí, al pie de la cruz, unida al sufrimiento de su Hijo con un amor indescriptible. Pero su participación es interior, espiritual, no salvadora por sí misma. Ella sufre, acompaña, cree y espera, no redime. Cristo, al ofrecer su vida, actúa como el nuevo Adán, cabeza de la humanidad renovada. En su obediencia hasta la muerte, restaura lo que el pecado había destruido. Su sacrificio tiene un valor infinito, suficiente para todos los tiempos y todos los hombres. En él se cumple la promesa del Padre, la victoria sobre el mal y la muerte. La redención, enseña Mater Populi Fidelis, es un don gratuito. Nadie puede merecerla ni completarla. María misma fue redimida en previsión de los méritos de Cristo. Su inmaculada concepción es precisamente el fruto anticipado de la redención que su Hijo realizaría en la cruz. De este modo, ella participa de la salvación no como causa, sino como beneficiaria eminente. El reconocimiento de Cristo como único Redentor no disminuye la dignidad de María, al contrario, la ilumina. Ella brilla con una luz que proviene enteramente de Cristo. Así como la luna refleja la luz del sol sin tener brillo propio, María refleja la gloria de su Hijo y la dirige hacia nosotros. Su grandeza consiste en estar plenamente referida a Él. El documento insiste en que toda verdadera mariología es, en el fondo, cristología contemplada desde el corazón de la Madre. La función de María en la economía de la salvación no se comprende sino en dependencia de Cristo. Si se la separa del Hijo o se la coloca en paralelo con Él, se distorsiona el Evangelio. Por ello, Mater Populi Fidelis exhorta a no emplear expresiones que, aunque nacidas del fervor, puedan inducir a confusión doctrinal. El amor a la Virgen debe siempre conducir al amor a Cristo. Cuando la devoción mariana se mantiene en esta relación correcta, se convierte en camino seguro hacia la fe plena. Jesucristo es el Redentor porque solo Él unió en su persona la naturaleza divina y la humana. Su sacrificio no fue el de un justo que intercede, sino el del Hijo eterno que se entrega por amor. En su sangre se sella la alianza nueva y definitiva. Toda gracia que llega al hombre pasa por su humanidad glorificada. María, los santos y toda la Iglesia participan de ese único manantial. No existe redención paralela, ni cooperación que pueda equipararse al acto redentor del Verbo encarnado. Por eso, cuando la Iglesia proclama a Cristo como único mediador, no excluye la participación de otros, sino que establece el fundamento de toda mediación subordinada. En este contexto, el documento recuerda que el amor de María al pie de la cruz no es un acto redentor, sino un acto de fe perfecta. Ella, la Madre del Crucificado, acepta la voluntad del Padre con la misma obediencia de su Hijo. Esa aceptación es heroica, pero no creadora de salvación. María no salva, sino que se une a quien salva. Esta verdad es fuente de consuelo. Significa que la salvación no depende de esfuerzos humanos, sino del amor de Dios manifestado en Cristo. María es el testimonio más puro de esa gratuidad. Todo en ella es gracia. Susi no añade nada a la obra de Cristo, sino que permite que esa obra llegue a su cumplimiento histórico. El centro de la fe permanece, pues, inmutable, solo Jesús, Hijo de Dios y de María, es el Salvador. En él se reconcilian el cielo y la tierra, el pecado y la gracia, la humanidad caída y el amor infinito del Padre. Todo lo que María es y hace deriva de esa verdad. Por eso, la Iglesia no teme afirmar con firmeza que Cristo es el único Redentor, mientras proclama con igual fervor que María es su colaboradora más íntima. Su cooperación no resta nada al poder de la cruz, lo testimonia. No compite con Cristo, lo glorifica. No redime, muestra al mundo la alegría de haber sido redimida. Al contemplar esta enseñanza, los fieles descubren la verdadera grandeza de María, su humildad absoluta ante el misterio de Dios. En ella no hay sombra de rivalidad ni deseo de protagonismo.
Toda su existencia es transparencia del Redentor. Y precisamente por eso, su figura resplandece con una belleza que ninguna exaltación indebida podría aumentar. Mater Populi Fidelis nos recuerda que, en la vida de la Iglesia, Cristo debe permanecer siempre en el centro. Si la devoción mariana se separara de esa verdad, correría el riesgo de deformarse en sentimentalismo o en falsa teología. Pero si se mantiene unida al misterio de Cristo, se convierte en fuente de fe viva y de esperanza segura. En definitiva, María no es corredentora porque la redención no admite colaboradores en su origen divino. Es, más bien, la criatura que más perfectamente se deja redimir y asociar a la obra del Redentor. Su ejemplo enseña a la Iglesia a permanecer fiel a Cristo, único camino, verdad y vida. Así, al afirmar con amor y claridad que Cristo es el único Redentor, la Iglesia no limita la devoción a María, la purifica y la eleva. Porque sólo cuando se contempla a la Madre a la luz del Hijo, se comprende plenamente la belleza de su vocación y la grandeza de su misión. ¿Por qué no llamarla corredentora? El amor del pueblo cristiano hacia la Santísima Virgen María ha inspirado a lo largo de los siglos expresiones de veneración y títulos de honor que brotan del corazón de la fe. Entre estos, algunos han buscado resaltar de modo especial la participación de María en la obra de la salvación, y entre ellos ha surgido el término corredentora. Sin embargo, la Iglesia, movida por su responsabilidad doctrinal, ha considerado necesario discernir cuidadosamente el lenguaje con el que se expresa la fe, para evitar que la devoción, aun siendo sincera, pueda conducir a equívocos teológicos o pastorales. El documento Mater Populi Fidelis examina con profundidad y caridad este término, recordando que el lenguaje de la fe no puede separarse del contenido mismo que expresa. Las palabras tienen el poder de formar la comprensión del misterio. Por eso, cuando un término resulta ambiguo o puede inducir a interpretaciones contrarias al núcleo del Evangelio, la Iglesia prefiere no adoptarlo, aunque haya surgido de una intención piadosa. El título de corredentora pretende, en su origen, reconocer la cooperación singular de María en el misterio de la redención. Quienes lo han empleado, lo han hecho generalmente con el propósito de exaltar su compasión al pie de la cruz y su íntima unión con Cristo en la obra salvadora. Sin embargo, Mater Populi Fidelis subraya que esta expresión no refleja con precisión el sentido de la fe católica, y por tanto no debe ser promovida ni propuesta como título oficial. La insuficiencia teológica del término. La palabra corredentora podría dar a entender que María comparte, en sentido estricto, la obra redentora de Cristo o que coopera con él como causa conjunta de la salvación. Pero la redención, como ya se ha explicado, pertenece por naturaleza solo a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ninguna criatura puede situarse a su mismo nivel ni ejercer una acción redentora propiamente dicha. María coopera en la salvación, sí, pero no como causa de redención, sino como madre que participa espiritualmente, como creyente que se une por la fe y el amor a la obra del Salvador. Su colaboración no es eficiente sino dispositiva, ella prepara, acompaña, sostiene. No añade eficacia al sacrificio de Cristo, sino que lo recibe y lo ofrece desde la fe. El documento recuerda que los grandes teólogos de la Iglesia han sido siempre cuidadosos en distinguir entre la cooperatio subordinata, la cooperación subordinada y dependiente, y la cooperatio aequalis, que sería inaceptable. María pertenece al primer tipo, su cooperación es real, pero totalmente derivada. Todo lo que realiza lo hace en virtud de la gracia que le viene del Redentor. La enseñanza constante del magisterio. A lo largo de la historia reciente, los papas han reiterado esta doctrina. San Juan Pablo II, que tanto promovió el amor mariano, usó ocasionalmente el término corredentora en contextos devocionales, pero siempre explicó que debía entenderse en un sentido analógico y no estricto. Nunca lo propuso como título dogmático ni como base de una definición. Posteriormente, Benedicto XVI y el Papa Francisco han hablado con claridad aún mayor. Ambos han subrayado que el lenguaje debe salvaguardar la primacía absoluta de Cristo. El Papa Francisco, en particular, ha recordado que María no es corredentora, sino madre, y que su grandeza radica precisamente en conducirnos siempre a Jesús, no en ocupar su lugar. Esta continuidad doctrinal muestra la prudencia de la Iglesia, que sabe distinguir entre la legítima piedad popular y la formulación teológica precisa. La fe católica no necesita multiplicar títulos, sino profundizar en el significado verdadero de los que ya existen: Madre de Dios,
Madre de la Iglesia, Mediadora de gracia, auxilio de los cristianos. Todos ellos bastan para expresar la plenitud de su misión. Riesgos pastorales de una expresión equívoca. El documento advierte también del riesgo pastoral que conllevaría una difusión del título corredentora. En muchos fieles podría generar la idea de una especie de doble redención, o de una igualdad entre Cristo y María, o incluso de una división de funciones en la salvación. Esto no solo sería doctrinalmente erróneo, sino espiritualmente perjudicial, porque desviaría la atención del misterio central de la fe, el sacrificio único de Cristo por amor a la humanidad. Además, podría debilitar la comprensión de la mediación universal de Cristo, fundamento de toda esperanza. Si se percibiera a María como corredentora en el mismo plano, se oscurecería la gratuidad de la redención y el carácter absolutamente divino del acto salvador. En cambio, cuando María es contemplada en su lugar verdadero, como madre, discípula y creyente, resplandece más claramente la gloria de Cristo. La verdadera cooperación de María. Mater Populi Fidelis enseña que la cooperación de María en la salvación debe expresarse con términos que reflejen su auténtico carácter, cooperación maternal, espiritual y subordinada. Ella no redime, pero participa en el orden de la gracia como la primera de los redimidos. Su sí permite la encarnación, su fe sostiene a la Iglesia naciente, su oración acompaña la misión de los apóstoles. Todo esto forma parte de la economía de la salvación, pero siempre bajo la acción del Redentor. María coopera de modo singular en cuanto madre del Hijo de Dios. Su maternidad divina le confiere una relación única con la obra redentora, pero no la convierte en corredentora. Madre y discípula, participa de los sufrimientos de Cristo sin compartir su poder salvador. Su compasión al pie de la cruz es reflejo de su amor, no un acto redentor. La Iglesia reconoce en ella el modelo perfecto de la respuesta humana a la gracia. En lugar de buscar un nuevo título, los fieles están llamados a contemplar la hondura de su fe. Ella enseña que la salvación no se conquista, sino que se acoge. Su papel consiste en guiar a los creyentes hacia esa actitud de apertura total a la gracia divina. La claridad que protege el misterio. El lenguaje de la fe, cuando se mantiene claro, protege el misterio de desviaciones. Por eso, la Iglesia actúa con sabiduría al evitar títulos que puedan enturbiar la verdad revelada. No es falta de amor, sino expresión de fidelidad. María misma, en su humildad, se alegraría de esta precisión, pues ella nunca buscó exaltarse, sino glorificar a Dios. La devoción auténtica no necesita términos equívocos. Basta con volver a las palabras del Evangelio: «He aquí la sierva del Señor», LC 1,38. En esa frase se contiene toda la teología mariana. María no reclama un lugar junto al Redentor, se alegra de ser su sierva y su madre. Su alma magnifica al Señor, no a sí misma. Mater Populi Fidelis invita, por tanto, a redescubrir la grandeza de la humildad mariana. Al rechazar el título de corredentora, la Iglesia no reduce su papel, sino que lo muestra en su verdad más profunda. María no necesita ser llamada corredentora para ser la mujer más cercana al misterio de Cristo. Su dignidad no proviene de una supuesta cooperación al mismo nivel que el Hijo, sino de su perfecta docilidad a la voluntad del Padre. Una enseñanza para la Iglesia de hoy. Esta clarificación doctrinal tiene una dimensión pastoral importante. En un tiempo en que muchas palabras se diluyen o se confunden, la Iglesia está llamada a hablar con precisión y caridad. La verdad no se opone al amor, lo purifica. Por eso, al afirmar que María no es corredentora, el magisterio no debilita la devoción, sino que la fortalece, porque la enraiza en la verdad del Evangelio. En la vida espiritual, el amor sin verdad se convierte en emoción pasajera, la verdad sin amor, en rigor estéril. María, en cambio, une ambas dimensiones. Su amor está iluminado por la verdad, y su fe está llena de ternura. Por eso, su figura guía a la Iglesia hacia una devoción madura, capaz de unir piedad y doctrina, afecto y claridad. El documento concluye este punto con una afirmación luminosa: la Iglesia no llama a María corredentora, porque prefiere llamarla madre. Y en ese título se encierra todo: su cooperación, su intercesión, su compasión, su fidelidad. En la maternidad de María se expresa plenamente su relación con Cristo y con la humanidad. Madre del Redentor y madre de los redimidos, ella es el puente más puro entre Dios y los hombres. Así, la negativa a emplear el término corredentora no es una negación de amor, sino una proclamación de verdad.
María no pierde nada por ello, al contrario, resplandece más plenamente en su papel auténtico. Cuanto más reconocemos la unicidad del Redentor, más comprendemos la grandeza de su madre. El pueblo fiel, al escuchar esta enseñanza, es invitado a profundizar su amor mariano con inteligencia espiritual. No basta con títulos nuevos, hace falta contemplación. No basta con entusiasmo, hace falta verdad. María, modelo de fe pura, nos enseña a recibir a Cristo en el corazón con el mismo abandono con que lo recibió en su seno. Por eso, la Iglesia, guiada por el Espíritu, proclama con alegría: María no es corredentora, porque su misión no consiste en redimir, sino en acompañar al Redentor. No comparte su poder, sino su amor. No realiza la salvación, sino que la acoge y la entrega al mundo. Y en esa actitud se revela el rostro más puro de la Iglesia misma, una madre que cree, que intercede, que ama y que conduce a todos hacia Cristo, fuente única de la vida eterna. María, Madre de los creyentes. En el centro del Evangelio, entre la encarnación y la cruz, se despliega una verdad silenciosa y fecunda: María es Madre de los creyentes. Esta maternidad, que nace en el misterio de Cristo y se prolonga en la historia de la Iglesia, constituye uno de los dones más preciosos que Dios ha concedido a su pueblo. No es un título honorífico ni un sentimiento devocional, es una realidad espiritual, fundada en la voluntad del Redentor y en la participación de María en la obra de la gracia. La maternidad de María en el designio divino. Desde la eternidad, Dios había preparado que la encarnación del Verbo se realizara en el seno de una mujer. En ella, el amor divino encuentra un espacio humano para hacerse carne. En el instante en que María pronuncia su sí al mensaje del ángel, no solo se convierte en la madre de Jesús, sino que inicia un camino de maternidad que alcanzará a toda la humanidad redimida. En ese fiat humilde y confiado, se encierra la semilla de su maternidad espiritual. Aceptar a Cristo es aceptar también a todos aquellos a quienes Él vino a salvar. El documento Mater Populi Fidelis recuerda que la maternidad de María no es un hecho aislado en la historia, sino parte esencial del plan de salvación. Dios quiso que la maternidad física de María se abriera a una dimensión universal. Su sí a la encarnación fue, en cierto modo, un sí a la humanidad entera, porque en su seno el Hijo Eterno asumió nuestra carne y redimió nuestra condición. Así, en María, la humanidad encuentra un hogar, un rostro que refleja la ternura creadora de Dios. Madre al pie de la cruz. El momento culminante de esta maternidad se revela en el Calvario. Allí, donde el amor parece vencido por el dolor, María se mantiene firme junto a la cruz. No huye, no protesta, no desespera. Contempla, sufre y cree. En medio de la oscuridad del sacrificio, el Hijo le dirige las palabras más profundas del Evangelio: Mujer, he ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. Estas palabras no son un gesto de ternura humana ni un simple encargo afectivo. Son una proclamación solemne de su nueva misión. En ese instante, Jesús no solo entrega a María el cuidado de Juan, sino que entrega a la humanidad entera a su corazón materno. Desde la cruz, nace la Iglesia, y junto a ella, su madre. María se convierte así en madre de todos los discípulos, madre de la fe naciente, madre de aquellos que, por el bautismo, participan de la vida del Hijo. El documento explica que en ese acto se revela la plenitud del designio divino. La maternidad física de María se transforma en maternidad espiritual. Ella, que dio a luz al Redentor en la carne, da ahora a luz a los redimidos en el Espíritu. Su corazón se ensancha para acoger a cada creyente, como si cada alma fuera su propio hijo. Esta verdad no es solo teológica, es profundamente existencial. Significa que nadie en la Iglesia camina solo. Bajo el manto de María, cada creyente tiene una madre que acompaña, consuela y sostiene. Su maternidad no se agota en el pasado, es actual y viva. Ella sigue engendrando a Cristo en los corazones, porque su amor participa del amor eterno de Dios. La maternidad en la vida de la Iglesia. Desde los primeros tiempos, la comunidad cristiana experimentó esta presencia maternal. En el cenáculo, los discípulos se reunían junto con María, la Madre de Jesús. Allí, en oración, la Iglesia naciente encontraba en ella el modelo y el amparo. María no enseña con discursos, sino con su presencia orante, silenciosa y fiel. Su maternidad es discreta, pero eficaz, une, anima, fortalece. A lo largo de los siglos, esta maternidad se ha manifestado en múltiples formas.
en las advocaciones marianas, en los santuarios, en las apariciones reconocidas por la Iglesia, y sobre todo, en la vida interior de los fieles. Allí donde un cristiano reza el rosario, confía sus penas o agradece sus alegrías a la Virgen, se cumple el misterio de su maternidad espiritual. Ella está presente, como una madre que no se impone, pero que nunca se ausenta. Mater Populi Fidelis enseña que María no es solo madre de cada creyente individual, sino también madre de la Iglesia entera. Este título, proclamado solemnemente por San Pablo VI al final del Concilio Vaticano II, resume la función eclesial de María. Como madre del cuerpo de Cristo, cuida de todos sus miembros, intercede por ellos y los acompaña en su crecimiento espiritual. Su presencia en la vida eclesial no es decorativa, sino esencial. Ella representa el rostro materno de la Iglesia, su dimensión de ternura y misericordia. Madre que enseña la fe. La maternidad de María no se limita a consolar, también educa en la fe. Ella enseña a los creyentes el camino de la confianza y la obediencia. En su vida, la fe no fue una idea, sino una entrega constante a la voluntad de Dios, incluso en la oscuridad. Cuando el ángel la anuncia, cree sin ver. Cuando huye a Egipto, confía sin comprender. Cuando pierde a su hijo en el templo, guarda en el corazón. Y cuando lo contempla crucificado, persevera en la esperanza. Así, María se convierte en maestra de fe para todos los discípulos. Ella enseña que la fe no consiste en entenderlo todo, sino en permanecer en Dios aun cuando todo parece perdido. Su corazón materno sostiene la fe vacilante de los hijos, la fortalece con su oración y la ilumina con su ejemplo. Por eso, la Iglesia la llama Madre de los creyentes, porque en su fe, todos encontramos el modelo perfecto de la respuesta humana al amor divino. Madre de esperanza y de consuelo. La maternidad de María tiene también un rostro de consuelo. En ella, los fieles encuentran refugio en las pruebas y esperanza en las dificultades. Su amor materno se hace cercano en los momentos de dolor, de pérdida, de duda. El documento recuerda que María no está distante ni inaccesible. Su cercanía es real, espiritual, llena de ternura. Como madre, no elimina el sufrimiento, pero acompaña en medio de él. Su presencia serena nos recuerda que el dolor, unido al de Cristo, puede convertirse en camino de salvación. En las horas oscuras de la historia, la Iglesia ha experimentado siempre su protección. En guerras, pestes, persecuciones o crisis, el pueblo de Dios ha levantado su mirada a María y ha encontrado en ella fuerza para perseverar. Su maternidad es fuente de esperanza porque nos recuerda que la última palabra pertenece siempre al amor de Dios. María no abandona a ninguno de sus hijos. Incluso los que se alejan, los que dudan o los que caen, siguen siendo objeto de su compasión. Ella los busca, los llama, los envuelve con su oración. Su maternidad no conoce límites, porque participa de la misericordia infinita de Dios. Por eso, los santos la han invocado con nombres llenos de ternura: refugio de pecadores, salud de los enfermos, estrella del mar, madre del buen consejo. Cada título expresa una dimensión de su amor maternal, un eco del cuidado con que vela por sus hijos. Madre de la Iglesia peregrina. La maternidad de María no se agota en el consuelo, se proyecta hacia el futuro. Ella acompaña a la Iglesia en su peregrinación hacia el reino. No camina delante como reina distante, sino junto al pueblo, compartiendo sus luchas y esperanzas. El documento Mater Populi Fidelis la presenta como figura y primicia de la Iglesia, aquella que ya ha alcanzado la plenitud que todos anhelamos. Su glorificación en el cielo es prenda de la victoria final. Por eso, mirarla es mirar nuestro destino. En su maternidad, María se convierte en signo de la fidelidad de Dios. Ella, la humilde sierva, ha sido exaltada, y en ella se anticipa la exaltación de todos los justos. Su vida enseña que la historia de cada creyente está llamada a culminar en la comunión eterna con Dios. Por eso, la devoción mariana no distrae del camino cristiano, lo sostiene. Nos recuerda que el seguimiento de Cristo es un camino de confianza, de perseverancia, de entrega, y que en ese camino nunca estamos solos. María camina con nosotros, nos guía hacia su Hijo y nos enseña a vivir con esperanza. Madre que conduce al Hijo. Toda verdadera devoción mariana conduce al encuentro con Cristo. María no se detiene en sí misma, su mirada y su amor nos dirigen hacia el Redentor. Ella repite incansablemente las palabras de Caná: hagan lo que Él les diga, JN 2,5.
Esa es su enseñanza más profunda y su forma más perfecta de maternidad, ayudarnos a obedecer a Cristo con fe y amor. El documento subraya que el creyente maduro, al contemplar a María, no queda prisionero de una piedad emocional, sino que se deja transformar por el mismo Espíritu que la santificó. Ella es el modelo de la Iglesia que escucha, que guarda la palabra y la pone en práctica. Así, la maternidad de María se convierte en camino espiritual, acoger a Cristo, permanecer en Él, ofrecerlo al mundo. En cada creyente que ama, en cada alma que ora, en cada acto de caridad, la maternidad de María se actualiza y se extiende. Su amor materno se hace presente allí donde el Evangelio se vive con sinceridad. Madre de la gloria futura. Finalmente, Mater Populi Fidelis contempla a María en la gloria del cielo, coronada de luz, como reina y madre de misericordia. Su maternidad no termina con su vida terrena, continúa en la eternidad. Desde allí, intercede por sus hijos y los guía hacia la patria celestial. Su gloria no la separa de nosotros, sino que la acerca más. Cuanto más unida está a Dios, más cercana está a la humanidad. Su maternidad celestial es el cumplimiento pleno de su misión, ser madre para siempre, madre de todos los creyentes, madre de la Iglesia gloriosa. En ella, la humanidad redimida encuentra su modelo y su destino. Su vida es la profecía de lo que la gracia realizará en cada corazón fiel. Por eso, contemplarla en el cielo no es una evasión, sino un estímulo, la esperanza de que también nosotros seremos transformados por el amor que ella acogió sin reservas. Conclusión. Al concluir esta reflexión, la Iglesia eleva su mirada agradecida hacia María, Madre del pueblo fiel, signo de esperanza segura y de consuelo para todos los creyentes. El documento Mater Populi Fidelis no busca cerrar un debate, sino abrir el corazón de los hijos de Dios a la contemplación profunda del misterio de su madre. Su enseñanza no impone silencios ni limita la devoción, sino que purifica el lenguaje de la fe, para que el amor mariano brille con la claridad del Evangelio y la fuerza del Espíritu. En el centro de toda esta enseñanza resplandece una verdad inmutable: Cristo es el único Redentor del mundo. Ninguna criatura, por santa que sea, puede compartir ese título que pertenece solo al Hijo de Dios. Él, y solo Él, tomó sobre sí el peso del pecado, descendió al abismo de la muerte y resucitó victorioso, abriendo a todos las puertas de la vida eterna. Su sacrificio no necesita complemento ni mediación paralela. Su amor redentor basta, sobreabunda, salva plenamente. Sin embargo, esta verdad no excluye la cooperación de las criaturas, sino que la eleva. En el misterio de la salvación, Dios ha querido contar con la libertad humana, y en ese plan, María ocupa un lugar único. Ella no redime, pero colabora. No salva, pero consiente. No ofrece su sangre, pero ofrece su vida entera al designio divino. Su participación es totalmente dependiente, subordinada y fecunda. Por eso la Iglesia la llama colaboradora generosa, nueva Eva, madre de los vivientes, pero no corredentora, porque el término podría oscurecer la verdad central de la fe, que solo Cristo es el Redentor. El documento recuerda con delicadeza que el amor a María no necesita ser sostenido por títulos ambiguos. Su grandeza no proviene de nombres añadidos, sino del misterio de gracia que la envuelve. Ella es llena de gracia porque fue redimida de modo preventivo por los méritos de su Hijo. Su santidad no disminuye la de Cristo, sino que la manifiesta. Cuanto más amamos a María en la verdad, más profundamente entramos en el misterio del Redentor. Ella no es rival ni complemento, sino reflejo perfecto del amor de Dios hecho carne. Esta enseñanza no apaga la devoción, sino que la purifica y la hace más luminosa. Al comprender que María no es corredentora sino madre del Redentor, el pueblo fiel aprende a mirar con más claridad el rostro de Cristo. María nos conduce a Él con ternura, como una madre que toma de la mano al Hijo para llevarlo hacia la luz. Su misión no consiste en atraer hacia sí misma, sino en abrir el camino del corazón hacia Dios. Por eso, la verdadera piedad mariana no se mide por la cantidad de palabras o títulos, sino por la profundidad del amor que conduce a la obediencia del Evangelio. El documento invita a redescubrir la belleza de esa obediencia filial. María misma vivió enteramente en la fe, creyó sin ver, esperó contra toda esperanza, amó en medio del dolor. Ella es el modelo del discípulo que acoge la palabra y la guarda en el corazón, del creyente que no se pertenece a sí mismo, sino que se entrega al misterio de Dios. En su vida resplandece la verdad de toda vocación cristiana:
vivir en comunión con Cristo para la gloria del Padre y la salvación del mundo. La Iglesia, al contemplarla, aprende su propio rostro. Como María, la Iglesia es madre y virgen, humilde y fecunda, servidora del plan divino. En ella, María ocupa un lugar singular no por poder o por título, sino por amor. Su maternidad espiritual continúa actuando en la historia, sosteniendo a los creyentes, consolando a los afligidos, alentando a los evangelizadores, guiando a los que buscan a Dios. Donde María está presente, hay fe que crece, esperanza que renace y caridad que florece. Mater Populi Fidelis concluye con una invitación a la confianza. En un mundo marcado por la incertidumbre, la división y el ruido, María se presenta como un faro de serenidad. Ella enseña que la verdadera grandeza está en la humildad, que la verdadera fuerza está en la fe, y que la verdadera alegría brota del amor. Su vida, toda orientada hacia Dios, nos recuerda que el sentido de la existencia humana no está en el dominio, sino en el don, no en la autoafirmación, sino en la entrega. Por eso, mirar a María es redescubrir el Evangelio en su pureza. Ella es el eco perfecto de la palabra divina, no añade nada, pero la refleja con plenitud. En su corazón inmaculado, la redención alcanza su flor más pura. Contemplarla es aprender el camino de la Iglesia, el camino de la fe vivida en comunión, de la esperanza sostenida en la cruz, del amor que se hace servicio. El documento recuerda que, si la Iglesia evita el título de corredentora, no es por reducir la dignidad de María, sino por custodiar el misterio de Cristo. Reconocer la unicidad de su mediación no contradice el amor filial hacia su madre, al contrario, lo ennoblece. Porque cuanto más afirmamos la soberanía del Hijo, más resplandece la gracia de la Madre. Ella no reclama para sí la gloria de la cruz, su gozo está en contemplar al Redentor glorificado, en ser la sierva de su victoria, la primera de los salvados. En esta perspectiva, la devoción mariana se convierte en escuela de esperanza. María enseña a los fieles a perseverar en medio de las pruebas, a creer cuando todo parece oscuro, a confiar cuando la razón humana se agota. Ella no ofrece soluciones fáciles, sino la presencia amorosa que sostiene y guía. Su corazón maternal es espejo del amor de Dios, siempre dispuesto a perdonar y a levantar. La Iglesia invita a todos los fieles a redescubrir esta maternidad como don de Dios para los tiempos presentes. María no es un recuerdo lejano, sino una presencia viva. En las familias, en las comunidades, en los corazones de los creyentes, su oración sigue intercediendo. En sus manos, la humanidad encuentra refugio, en su mirada, el mundo descubre la ternura divina. Ella sigue diciendo al corazón de cada hijo, no temas, el Señor está contigo. Así, la conclusión del documento se transforma en una llamada a la alegría de saber que la redención es completa, que Cristo vencido, que María acompaña, que la Iglesia no está sola. La esperanza cristiana no es una ilusión, sino la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que todo pecado y que toda muerte. María, la Madre fiel, permanece junto a nosotros, como signo de esa victoria que ya ha comenzado y que un día será plena. La Iglesia, mirando hacia el futuro, se confía a su intercesión. Encomendamos a María a las familias, a los jóvenes, a los pobres, a los enfermos, a todos los que buscan sentido. Ella acoge nuestras plegarias y las presenta a su Hijo. Su oración, silenciosa y poderosa, acompaña el paso de la historia hacia la plenitud del reino. Y mientras el mundo cambia, su mensaje permanece, hagan lo que Él les diga. En esa palabra está resumido todo el Evangelio. María no propone otra doctrina ni otro camino, nos enseña a escuchar y obedecer al único Señor. Por eso, la verdadera devoción a la Virgen no es un añadido, sino un modo de vivir más plenamente la fe cristiana. Amarla es aprender a amar a Cristo con un corazón puro, fiel y entregado.